Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. La lluvia se había convertido en aguanieve para cuando Bernardo Cantú estacionó su auto alquilado en la entrada. Había pasado 3 semanas en Monterrey cerrando el acuerdo meridiano y lo único que quería era su cama y una ducha caliente. En su lugar, encontró a su hija de 12 años sentada en los escalones del porche bajo la lluvia helada, con su delgada chamarra empapada. Salió del auto antes de que el motor se apagara por completo. «Lucía», dijo él. Ella lo miró con esos inquietantes ojos grises, los ojos de él, y no se movió, sin temblar a pesar del frío, solo observándolo con esa expresión que ponía cuando estaba resolviendo un problema. «¿Qué demonios haces aquí afuera?» Bernardo se quitó el abrigo y lo envolvió alrededor de los hombros de ella, revisando su reloj. Eran las 7:30 de la noche. «¿Dónde está tu madre?» Lucía se levantó lentamente, recogiendo su mochila. «Adentro con ellos». «¿Los Garza?» «Por supuesto». Su teléfono vibró en su bolsillo, era un mensaje de voz que no había escuchado durante el trayecto desde el aeropuerto. Lo puso en altavoz. La voz de Margarita Garza destilaba una fría satisfacción. «Bernardo, tu hija ha sido imposiblemente difícil esta semana. Irrespetuosa, desafiante. Exactamente igual a ti. Rosa está de acuerdo. Necesita aprender sobre las consecuencias. La hemos dejado afuera por la noche. Podrá entrar cuando esté lista para disculparse por su comportamiento y mostrar el debido respeto a sus mayores. No la consientas». El mensaje terminó. Bernardo miró a Lucía, quien observaba su rostro con atención. «¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?» «Desde las 3:45». No había emoción en su voz. Solo hechos. «Mamá me recogió de la escuela». La abuela Margarita dijo que le estaba respondiendo de mala manera cuando pregunté por qué teníamos que ir a su casa otra vez en lugar de a la nuestra. Decidieron que necesitaba aprender sobre el respeto. Por horas. Su hija había estado sentada bajo la lluvia durante 4 horas. La rabia que llenó el pecho de Bernardo le era familiar. Un ardor constante que había cargado durante los 7 años de este matrimonio. Pero lo reprimió, enfocándose en Lucía. «Vamos adentro para que te calientes». «¿Espera?» Ella levantó su mochila. «Papá», olvidaron que se la combinación de la caja fuerte de la abuela. Bernardo se quedó inmóvil. «¿Qué?» La boca de Lucía se movió. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. «El verano pasado, cuando estabas en Guadalajara, se suponía que yo debía estar viendo la televisión en el estudio del abuelo Guillermo, pero en lugar de eso vi a la abuela abrir la caja fuerte. Usa los mismos 4 números para todo. 1, 9, 5, 2. Su año de nacimiento. Se cree lista. Pero solo es predecible». Ella abrió el cierre de la mochila. Adentro había 4 carpetas de cuero para documentos, cada una repleta de papeles. Encima había una pequeña caja de metal y lo que parecían ser fotografías antiguas. Bernardo se arrodilló bajo la lluvia, acercando la mochila. Le temblaban las manos al abrir la primera carpeta. Escrituras de propiedades de casas y vecindarios que reconocía. El fraccionamiento La Ribera, donde sus padres habían vivido antes de perderlo todo. El proyecto Los Robles, que había llevado a la bancarrota a 3 familias que él conocía. La segunda carpeta contenía estados de cuenta bancarios, cuentas y nombres que él no reconocía, pero las cantidades eran asombrosas. Millones de pesos entrando y saliendo durante los últimos 15 años. La tercera carpeta le heló la sangre. Avisos de ejecución hipotecaria, órdenes de desalojo, quejas legales, todos firmados por Guillermo Garza como administrador de propiedades o albacea del patrimonio. Todos desde el año 2011 hasta el 2019. «Hay más», dijo Lucía en voz baja. Abrió la caja de metal. Adentro había memorias portátiles etiquetadas y fechadas, registros financieros, respaldos de correos electrónicos y llamadas telefónicas grabadas. La abuela guarda todo. Cree que es un seguro, pero en realidad es evidencia. Bernardo miró a su hija.
Esta extraña y brillante criatura que compartía su sangre y aparentemente su talento para el cálculo frío. Lucía, ¿entiendes qué es esto? Prueba de que son criminales. Lo dijo como si fuera el reporte del clima. Prueba de que le roban a la gente. Prueba de que probablemente les robaron al abuelo Diego y a la abuela Hortensia antes de que murieran. Hizo una pausa. A tus padres. La lluvia pareció desvanecerse. Bernardo recordó el rostro de su padre el día que perdieron la casa. La casa que Diego Cantú había construido con sus propias manos. La misma casa que ahora pertenecía a Propiedades Garza Sociedad Anónima. La vergüenza en los ojos de su madre, Hortensia, cuando se mudaron al departamento de interés social donde ella murió 3 años después. Dijeron que fueron malas inversiones, dijo Bernardo en voz baja. Que papá tomó malas decisiones. El abuelo Guillermo me dijo el mes pasado que tu padre era un tonto que no entendía de negocios. La voz de Lucía seguía siendo monótona, pero sus manos apretaban las correas de la mochila con tal fuerza que sus nudillos estaban blancos. Pero encontré los papeles. Papá, lo engañaron. Lo convencieron de firmar préstamos con términos imposibles de cumplir. Luego le quitaron todo cuando no pudo pagar. Bernardo se puso de pie, atrayendo a Lucía hacia él. Era tan pequeña, tan delgada, y había estado cargando con este conocimiento sola. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque siempre pones esa mirada cuando ellos están cerca, como si intentaras mantener algo encerrado. Pensé, dudó por un momento, y la primera emoción real se abrió paso, pensé que tal vez si tenía pruebas, por fin podrías dejar de fingir. Dios, tenía 12 años y ya veía a través de todas sus máscaras. La puerta principal se abrió. Rosa se recortó contra la luz, con el rostro contraído por la irritación. Bernardo, volviste. ¡Qué bueno! ¿Puedes por favor hablar con tu hija sobre el respeto? Entra a la casa. Su voz era tranquila. ¿Peligrosa? Rosa parpadeó. Disculpa. Dije que entres a la casa ahora mismo. Dile a tus padres que tenemos que hablar. Algo en su tono hizo que Rosa retrocediera. Detrás de ella apareció Margarita Garza, con su cabello plateado perfectamente peinado y una expresión de engreída superioridad. Bernardo, si vas a socavar nuestra disciplina. Adentro, todos ustedes. ¿En la sala? En 2 minutos. Él recogió la mochila de Lucía, manteniendo la mano en su hombro. Y Margarita, llama a Guillermo. Querrá estar aquí para esta conversación. Guió a Lucía pasando por su lado hacia el interior de la casa, ignorando las protestas de Rosa y la aguda respiración de Margarita. El calor del interior fue casi doloroso después de la lluvia helada, pero Bernardo apenas lo notó. Estaba demasiado ocupado catalogando cada detalle de la casa de la familia Garza. Este monumento a la riqueza robada y la crueldad disfrazada de respetabilidad. La sala de estar era exactamente como la recordaba. Muebles costosos, arte cuidadosamente seleccionado, fotografías de Rosa y su hermana Andrea exhibidas de forma prominente. Ninguna de Lucía. Ninguna de él. Como si fueran inconvenientes temporales en la historia de la familia Garza. Guillermo Garza emergió de su estudio, alto y de cabello plateado como su esposa, con los mismos ojos fríos. ¿De qué se trata esto, Bernardo? Estamos en medio de... Siéntense. Bernardo dejó la mochila sobre la mesa de centro. Siéntense todos. Se sentaron, intercambiando miradas. Rosa parecía confundida y nerviosa. Margarita parecía ofendida. La expresión de Guillermo era más difícil de descifrar, pero Bernardo captó el destello calculador en sus ojos. Lucía, dijo Bernardo, acercando a su hija. Diles lo que me dijiste. Lucía metió la mano en la mochila y sacó la primera carpeta. Sé la combinación de la caja fuerte de la abuela. Lo sé desde hace meses. Hoy, mientras todos ustedes tomaban cócteles y hablaban de que mi papá no era lo suficientemente bueno para esta familia, subí las escaleras y saqué todo de su caja fuerte. El color desapareció del rostro de Margarita. Guillermo se inclinó hacia adelante, con la mandíbula tensa. Eso es robo, dijo Margarita con voz estridente. Es una ladrona, igual que...
Igual que quién, Margarita. Bernardo abrió la primera carpeta, esparciendo las escrituras sobre la mesa de centro. Igual que mi padre, al que tú y Guillermo destruyeron sistemáticamente. Igual que las familias de estos documentos, que perdieron todo porque los manipularon para aceptar préstamos predatorios. No sabes de lo que estás hablando. La voz de Guillermo era firme, pero sus manos se aferraban a los brazos de la silla. Fueron transacciones de negocios legítimas. Lo fueron. Bernardo sacó la segunda carpeta. Porque estos estados de cuenta bancarios cuentan una historia diferente. Cuentas en el extranjero, empresas fantasma, lavado de dinero a través de la venta de propiedades. Miró a Rosa. ¿Sabías que tus padres eran criminales? ¿O estabas demasiado ocupada menospreciándome como para notarlo? El rostro de Rosa estaba pálido. Bernardo, estás alterado. Lucía no debió haber tomado esas cosas, pero... Pero nada. Él abrió la caja de metal sosteniendo en alto una memoria portátil. Tu madre lleva registros meticulosos, Rosa. Todo está aquí. Cada fraude, cada estafa, cada familia que destruyeron. Se encontró con los ojos de Guillermo. Incluida la mía. El silencio se prolongó. Margarita se recuperó primero, con una voz helada. No puedes probar nada. Esos documentos son robados. Ningún tribunal lo haría. No necesito un tribunal, Margarita. Bernardo sonrió, y no fue una sonrisa agradable. Necesito ventaja. Miren, durante 7 años, he interpretado el papel que me asignaron. El esposo mediocre que no era lo suficientemente bueno para su hija. El yerno decepcionante que no podía igualar el éxito de su familia. Sonreí a pesar de sus insultos, su manipulación. Su constante interferencia en mi matrimonio y en la vida de mi hija. Atrajo a Lucía más cerca. Pero hoy cometieron un error. Lastimaron a mi hija y eso lo cambia todo. ¿Qué es lo que quieres? La voz de Guillermo era fría ahora. Había abandonado toda pretensión. ¿Dinero? Podemos. No quiero su dinero. Bernardo comenzó a guardar los documentos de vuelta en la mochila. Quiero que entiendan algo. A partir de mañana, voy a quitarles todo lo que han construido. Esta casa, su negocio, su reputación, todo. Cerró el cierre de la mochila. Y lo voy a hacer de manera legal, cuidadosa y total. Para cuando termine, el apellido Garza será sinónimo de fraude y crueldad. Miró a Rosa. Tienes una decisión que tomar. Puedes apoyar a tus padres o puedes apoyar a tu hija, pero elige con cuidado porque no habrá una segunda oportunidad. Los ojos de Rosa se llenaron de lágrimas. Bernardo, por favor. Son mi familia. Y Lucía es tu hija. La dejaron bajo la lluvia helada durante 4 horas. Rosa, por 4 horas. Su voz se quebró levemente. ¿Qué tendría que pasar para que los veas tal como son? No esperó una respuesta. Guió a Lucía hacia la puerta, deteniéndose solo para mirar a los Garza una vez más. Disfruten su velada, dijo en voz baja. Es la última noche de paz que tendrán. El trayecto a casa fue silencioso. Lucía estaba sentada en el asiento del copiloto, todavía con el abrigo del puesto, mirando la lluvia por la ventana. La mente de Bernardo ya iba a toda marcha, catalogando los documentos y planeando sus próximos movimientos. 7 años de cuidadosa observación, de tomar nota de cada detalle mientras se hacía el tonto. Finalmente iba a dar frutos. Papá, la voz de Lucía era suave. ¿Van a intentar lastimarnos? ¿Lo intentarán? Bernardo extendió la mano y le apretó la de ella. Pero no entienden algo importante. Me he estado preparando para esto desde el día que me casé con tu madre. Sabía que en algún momento llegarían demasiado lejos. Por eso guardabas todos esos registros en la bodega. La que mamá no conoce. Él la miró, sorprendido. ¿Cómo lo supiste? ¿Soy tu hija? Lucía casi sonrió. Pongo atención. La llave está en el cajón de tu escritorio, bajo el fondo falso. La unidad está en la avenida La Ribera,
Número 247. La visitas cada pocos meses cuando sales a hacer mandados. Bernardo se rió por primera vez en años. Se rió de verdad. El sonido fue sorprendente en el auto silencioso. Eres aterradora. Lo sabes, ¿verdad? Mamá dice que me parezco demasiado a ti. La abuela Margarita lo dice como si fuera un insulto. Lucía lo miró. Pero yo creo que es el mejor cumplido que alguien me ha hecho jamás. Entraron a la entrada de su propia casa, la casa modesta que Bernardo había insistido en comprar a pesar de la presión de los Garza para ayudarlos a conseguir algo más grande, algo que ellos pudieran controlar. Adentro, Bernardo preparó chocolate caliente mientras Lucía se cambiaba por ropa seca. Cuando volvió a bajar, envuelta en mantas, él se sentó junto a ella en el sofá y abrió su computadora portátil. Necesito contarte algunas cosas, dijo, sobre tus abuelos, mis padres y lo que realmente les sucedió. Porque si vamos a hacer esto, necesitas entenderlo todo. Lucía se acurrucó a su lado. Estoy lista. Bernardo respiró profundo y comenzó. Hace 15 años, mi padre, Diego Cantú, era dueño de 6 propiedades en la colonia La Ribera. Él mismo las había construido. Más de 20 años de arduo trabajo. No eran lujosas, pero eran casas sólidas para familias trabajadoras. Estaba orgulloso de ellas. Él abrió unas fotos en su computadora. El rostro sonriente de su padre, su madre, Hortensia, a su lado, ambos más jóvenes y felices de lo que Lucía jamás los habría imaginado. Entonces mi madre enfermó. Cáncer. Las cuentas médicas fueron enormes, incluso con seguro. Papá necesitaba dinero rápido. La mandíbula de Bernardo se tensó. Guillermo Garza se le acercó en el hospital. Dijo que era un amigo y que podía ayudar. Le ofreció un préstamo con lo que parecían ser términos razonables, pero no lo eran. El contrato estaba diseñado para fracasar. Pagos exorbitantes al final del plazo que papá jamás podría hacer. Cargos ocultos. Cláusulas que le permitían a Guillermo quedarse con las propiedades si papá se atrasaba aunque fuera un día en el pago. Yo tenía 25 años, apenas empezaba la facultad de Derecho. Intenté revisar el contrato, pero papá ya lo había firmado. Confiaba en Guillermo. Lucía permanecía en silencio, asimilando todo. ¿Qué le pasó a la abuela Hortensia? Ella venció el cáncer, pero el estrés de perderlo todo. La voz de Bernardo se quebró. Nunca se recuperó. Nos mudamos a un departamento minúsculo. Papá tomó 3 trabajos tratando de reconstruir lo perdido. Mamá dejó de sonreír y yo tuve que dejar la facultad de Derecho porque ya no podíamos pagarla. Por eso ahora trabajas en la negociación de contratos en lugar de ser abogado. Él asintió. En su lugar, terminé mi certificación como pasante de Derecho. Conseguí un trabajo y empecé a investigar sobre derecho inmobiliario y fraude corporativo en mi tiempo libre. Para cuando mamá murió, ya había comenzado a armar un caso contra los Garza. Luego conociste a mamá. Luego conocí a Rosa. Bernardo sonrió con tristeza. Era diferente en ese entonces. O eso creí. Parecía amable, empática, nada que ver con sus padres. Nos casamos rápido, demasiado rápido. Y luego llegaste tú. Tocó el cabello de Lucía. Lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero para entonces, ya me había dado cuenta de que Rosa estaba más influenciada por sus padres de lo que pensaba. Y los Garza vieron nuestro matrimonio como otra manera de controlarme, de asegurarse de que nunca iría por ellos. Se equivocaron. Se equivocaron, asintió Bernardo. He pasado 7 años documentando todo. Cada interacción, cada estafa, cada familia que han destruido. Tengo archivos sobre sus prácticas comerciales, grabaciones de sus conversaciones, análisis financieros de sus bienes. He estado construyendo un caso que los destruirá. Pero necesitabas pruebas. Pruebas reales. Y ahora las tengo. Miró a su hija. Gracias a ti, Lucía. Lo que hiciste fue increíblemente peligroso. Si te hubieran descubierto. Pero no lo hicieron, porque soy cuidadosa como me enseñaste. Ella lo miró a los ojos. Papá,
Los he visto lastimarte durante toda mi vida. Verte fingir que eres menos de lo que eres. Ver a mamá elegirlos a ellos por encima de nosotros todas y cada una de las veces. No me arrepiento de haber tomado esos documentos. Bernardo la acercó a él. Yo tampoco lo lamento, pero de ahora en adelante, planearemos todo juntos. Se acabaron las operaciones en solitario. Trato hecho. Pasaron las siguientes 2 horas revisando los documentos en detalle. El panorama que mostraban era aún peor de lo que Bernardo había imaginado. Los Garza no solo dirigían esquemas de préstamos predatorios. Formaban parte de una red más amplia de especuladores inmobiliarios que se dirigían deliberadamente a propietarios vulnerables, los manipulaban para que aceptaran préstamos imposibles y luego confiscaban sus propiedades para revenderlas y obtener ganancias. ¿Mira esto? Lucía señaló una hoja de cálculo. Trabajan con un abogado llamado Roberto Pérez. Él prepara todos los contratos. Y hay una agente de bienes raíces, Rosa Dávila. Qué raro. Tiene el mismo nombre que mamá. Ella es la que encuentra los objetivos. Y aquí, Bernardo abrió otro documento, Esteban Díaz, un valuador que subvalúa deliberadamente las propiedades antes de que ellos las compren, y luego las valúa correctamente cuando las venden. Eso es fraude. Las memorias portátiles tienen correos electrónicos entre todos ellos. Se llaman a sí mismos Grupo La Ribera. Ni siquiera lo ocultan. Simplemente creen que nadie conectará los puntos porque han sido cuidadosos en mantener todo separado. Diferentes sociedades anónimas para distintos proyectos. Cuentas en el extranjero para ocultar el flujo de dinero. Bernardo se reclinó en su asiento. Pero el mantenimiento obsesivo de los registros de Margarita nos dio todo lo que necesitamos. Documentó sus propios crímenes. Sonó su teléfono, era Rosa, dejó que se fuera al buzón de voz. 2 minutos después, volvió a llamar una y otra vez. Finalmente, él contestó. ¿Qué quieres, Rosa? No puedes hacer esto. Su voz temblaba. Mis padres son buenas personas. Sin importar lo que creas saber. Sé que destruyeron a mi familia. Sé que dejaron a nuestra hija bajo la lluvia durante 4 horas. Sé que han estado defraudando personas sistemáticamente durante más de una década. Él mantuvo un tono de voz calmado. ¿Dónde estás todavía? En la casa de mis padres. Bernardo, por favor. ¿Podemos hablar de esto? Llegar a un acuerdo. Tú lo sabías. La pregunta salió más dura de lo que pretendía. ¿Sobre mis padres? Sobre lo que tu padre les hizo. Silencio. Rosa, lo sabías. Yo. Esto era un negocio. Tu padre tomó malas decisiones. Su voz era pequeña. Yo no pensé. ¿No pensaste o no quisiste saberlo? Bernardo cerró los ojos. Vuelve a casa, Rosa. Esta noche puedes dormir en la habitación de invitados, pero mañana decides, ellos o nosotros. Ya no hay punto medio. Colgó antes de que ella pudiera responder. Lucía lo observó con atención. Mamá nos va a elegir. No lo sé, cariño. Eso espero, pero tenemos que estar preparados. Si no lo hace, entonces necesitamos un mejor plan. Lucía sacó un cuaderno de su mochila. El mismo cuaderno que usaba para sus proyectos escolares. He estado pensando en esto por un tiempo desde que encontré la caja fuerte. Tenemos que atacarlos de manera que no puedan recuperarse. Bernardo miró a su hija de 12 años. Esta persona pequeña y feroz que no solo había heredado sus ojos, sino también su capacidad para el pensamiento estratégico. ¿Qué tenías en mente? Lucía abrió el cuaderno. Adentro había páginas con una caligrafía impecable, diagramas y listas de nombres y conexiones. Había estado planeando esto durante meses. Primero, dijo, tenemos que entender quién es el más vulnerable en su red. Las personas que no pueden darse el lujo de perder. Señaló un nombre, Esteban Díaz, el valuador. Tiene un problema de juego. Hay registros bancarios que muestran enormes pérdidas en casinos. Si alguien investigara, descubrirían que está valuando propiedades de forma fraudulenta para cubrir sus deudas.
Segundo, Rosa Dávila, la agente de bienes raíces. De hecho tiene licencia. Lo que significa que tiene requisitos de ética profesional. Si la Junta Estatal descubriera que estaba guiando a clientes vulnerables hacia esquemas predatorios, perdería su licencia. Tercero, Roberto Pérez, el abogado. Es el más cuidadoso. Pero también es el más expuesto. Los abogados tienen estrictas reglas de ética. Una queja ante el Colegio de Abogados con pruebas sólidas y está acabado. Bernardo miró fijamente el cuaderno. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? 6 meses. Desde que encontré la caja fuerte y comencé a fotografiar los documentos cuando no me veían. Lucía levantó la vista para mirarlo. Iba a esperar hasta ser mayor. Hasta que pudiera hacer algo al respecto por mí misma. Pero luego pasó lo de hoy y me di cuenta, tragó saliva con dificultad, me di cuenta de que nunca se detendrán. Me lastimarán a mí para lastimarte a ti, así que tenemos que detenerlos nosotros primero. Bernardo sintió una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo por su inteligencia y valentía. Miedo de lo que este mundo le haría a alguien tan joven que ya comprendía su oscuridad. De acuerdo, dijo él. Haremos esto juntos, pero lo haremos bien. Sin prisas, sin errores. Nos tomaremos nuestro tiempo y los desmantelaremos pieza por pieza. Lucía sonrió. Una sonrisa genuina esta vez, feroz y brillante. ¿Cuándo empezamos? Mañana por la mañana después de que haga unas llamadas. Él miró el reloj, son casi las 11 en punto. Por ahora, necesitas dormir. Ha sido un día largo. Ella lo abrazó con fuerza. Gracias por volver a casa, papá. Siempre, prometió él. ¿Siempre? Después de que Lucía se fue a la cama, Bernardo se sentó a solas en su estudio. Los documentos estaban esparcidos por su escritorio. Sacó un teléfono desechable de su cajón con llave, uno de los varios que guardaba exactamente para este propósito, y comenzó a hacer llamadas. Primero, a Benito Campos, un periodista de investigación con el que había cultivado una relación durante los últimos 3 años. Benito se especializaba en fraudes corporativos y había estado indagando sobre esquemas de especulación inmobiliaria en la zona. Estaría muy interesado en los documentos de los Garza. Segundo, a Enrique Chávez, un agente federal que Bernardo había conocido a través de su trabajo en la negociación de contratos. Enrique trabajaba en delitos financieros y una vez había mencionado que estaba armando un caso contra una red de fraude inmobiliario. La sincronización parecía demasiado perfecta para ser una coincidencia. Tercero, a Nicolás Sánchez, un abogado que Bernardo conocía desde sus días truncados en la Facultad de Derecho. Nicolás dirigía una organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de préstamos predatorios. Él sería capaz de identificar a todas las familias que los Garza habían destruido y armar una demanda colectiva. Aún no hizo las llamadas. Solo las planeó, ensayó lo que diría y cómo presentaría la información. Todo tenía que ser perfecto. Rosa volvió a casa alrededor de la medianoche. Bernardo escuchó su auto en la entrada y su llave en la cerradura. Lo encontró en el estudio, todavía rodeado de documentos. Bernardo, se veía exhausta, con el maquillaje corrido. ¿Podemos hablar, por favor? Siéntate. Ella se sentó al borde de la silla como si fuera a salir corriendo en cualquier momento. Mis padres me explicaron todo. Los préstamos, las propiedades, todo era un negocio legítimo. Tu padre firmó contratos. No lo obligaron. Rosa, los contratos estaban diseñados para fracasar. No sabes eso. Estás dejando que el dolor por tus padres nuble tu juicio. Ella se inclinó hacia adelante. Y tomar esos documentos estuvo mal. Lucía tiene que devolverlos y disculparse. Bernardo estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier señal de la mujer con la que creyó haberse casado. ¿Siquiera te importa que hayan dejado a tu hija bajo la lluvia? Por supuesto que me importa. Pero estaba siendo irrespetuosa. Tiene que haber consecuencias. 4 horas bajo una lluvia helada no es una consecuencia. Es abuso. Rosa se estremeció. No seas dramático. Ella estaba bien. Pudo haber sufrido hipotermia. Pudo haberse lastimado.
La voz de Bernardo se mantuvo firme, pero la ira subyacente era volcánica. Y tú estabas adentro, calientita y cómoda, dejando que sucediera. Pero mis padres, Bernardo, siempre han estado ahí para mí. Te manipularon para que te casaras conmigo y así poder controlarme. Pasaron 7 años asegurándose de que yo conociera mi lugar en esta familia. Te han envenenado en mi contra de manera tan exhaustiva que elegiste su crueldad por encima de la seguridad de tu propia hija. Él se puso de pie. Lo intenté, Rosa. Por el bien de Lucía, intenté que esto funcionara, pero ya no voy a fingir más. ¿Qué significa eso? Significa que mañana solicitaré el divorcio. Puedes quedarte aquí esta noche, pero a partir de mañana, tienes que decidir dónde vas a vivir. El rostro de Rosa se desmoronó. No puedes hacerlo. Tenemos una hija. Sí, la tenemos. Y me voy a asegurar de que esté a salvo y sea amada. Algo que tú pareces incapaz de hacer mientras tus padres mueven los hilos. Se movió hacia la puerta. La habitación de invitados está lista. Hablaremos de la logística en la mañana. Bernardo. Buenas noches, Rosa. La dejó allí y subió las escaleras para ver a Lucía una vez más. Estaba dormida, acurrucada con la mochila junto a su cama como si fuera una manta de seguridad. Él le subió la manta y le besó la frente. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría la guerra. Pero esta noche, su hija estaba a salvo, y con eso bastaba. A la mañana siguiente, Bernardo se levantó a las 5, preparó café y organizó los documentos. Apenas había dormido, su mente repasaba escenarios y contingencias a toda velocidad. Lucía lo encontró en la mesa de la cocina, con la computadora portátil abierta y varios teléfonos cargándose a su lado. Te ves terrible, lo observó ella, sirviéndose jugo de naranja. Gracias. Tú te ves bien descansada. Dormí de maravilla. Es la primera vez en meses que no tengo pesadillas con la abuela Margarita. Se sentó frente a él. ¿Cuál es el plan? Antes de que él pudiera responder, apareció Rosa, todavía con la ropa de ayer y los ojos rojos de tanto llorar. Los miró a los dos, ese frente unido que nunca lograba entender del todo, y algo en su expresión cambió. Me voy a quedar con mis padres un tiempo, dijo en voz baja. Para aclarar las cosas. Probablemente sea lo mejor. Bernardo mantuvo un tono de voz neutral. Arreglaremos la custodia de Lucía. Quiero la custodia completa. Rosa alzó la barbilla. Es mi hija. Ella es mi hija y se queda conmigo. No puedes simplemente decidir eso. Mamá. La voz de Lucía rompió la tensión. Quiero quedarme con papá. Te visitaré, pero quiero vivir aquí. Rosa se vio devastada. Lucía, no lo entiendes. Tu padre está tratando de destruir a mi familia. No. La abuela y el abuelo destruyeron a la familia de papá. Ahora él nos está defendiendo. Los ojos grises de Lucía eran firmes. Elijo a papá. El silencio que siguió fue devastador. El rostro de Rosa pasó por una serie de emociones, dolor, ira y traición, antes de asentarse en una fría determinación. Bien, pero están cometiendo un error, ambos. Tomó su bolso. Mi abogado se pondrá en contacto. Después de que ella se fue, Lucía miró a Bernardo. Ella los eligió a ellos. Sí, lo hizo. Él atrajo a Lucía en un abrazo. Pero vamos a estar bien. Mejor que bien. Lo sé. Porque somos más listos que ellos. Ella se apartó. Entonces, ¿qué es lo primero? Bernardo sonrió con severidad. Primero, hacemos copias de todo. Múltiples copias almacenadas en varias ubicaciones. Luego, empezamos a contactar a las personas correctas, periodistas, abogados, agentes federales. Armamos nuestro caso de forma cuidadosa y exhaustiva. En cuanto a la red de la familia Garza, Esteban Díaz, Rosa Dávila, Roberto Pérez. Nos acercamos a ellos uno por uno, y les ofrecemos la oportunidad de cooperar y testificar contra los Garza. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a una prisión federal, aceptan un trato.
Durante la semana siguiente, Bernardo se movió con cuidadosa precisión. Pidió un permiso para ausentarse de su trabajo, alegando una emergencia familiar. Se reunió con Nicolás Sánchez en la oficina de asistencia legal y le presentó los documentos de los Garza. Los ojos de Nicolás se abrieron de par en par mientras lo revisaba. Esto es. Bernardo, esto es enorme. La cantidad de familias a las que han defraudado. Nicolás pasó las páginas rápidamente. Puedo identificar al menos 30 casos aquí que calificarían para una demanda colectiva. ¿Puedes hacerlo de manera discreta? No quiero que sepan lo que se avecina hasta que estemos listos. Necesitaré entrevistar a las víctimas, reunir testimonios adicionales, pero sí, podemos mantenerlo en secreto. Nicolás levantó la vista. ¿Por qué estás haciendo esto después de todo este tiempo? Porque lastimaron a mi hija y porque ya me cansé de dejar que se salgan con la suya. Luego, se reunió con Benito Campos en un restaurante a las afueras de la ciudad. El periodista tenía unos 50 años, era canoso y cínico, pero sus ojos se iluminaron cuando Bernardo deslizó una carpeta sobre la mesa. Red de fraude inmobiliario. Benito la abrió, revisándola rápidamente. El grupo La Ribera. He escuchado rumores sobre ellos, pero nunca pude conseguir pruebas. Ahora las tienes. Todo lo que necesitas. Registros bancarios, cadenas de correos electrónicos, contratos, todo provisto por alguien dentro de la organización. Bernardo no mencionó que había sido una niña de 12 años quien lo había robado de una caja fuerte doméstica. ¿Quién es tu fuente? No importa. Lo que importa es que la información es verificable. Cada documento, cada transacción, puedes comprobarlo todo. Benito lo estudió. Esto es personal para ti. Muy bien. Lo personal es lo que hace que la gente sea minuciosa. Benito cerró la carpeta. Dame 2 semanas. Verificaré todo. Programaré entrevistas con las víctimas. Armaré la historia. Cuando la publique, será irrefutable. Finalmente, tras una cuidadosa deliberación, Bernardo contactó a Enrique Chávez. Se reunieron en una cafetería del centro de la ciudad. El agente federal vestía de civil, con una expresión profesionalmente neutral. Ha pasado un tiempo, Bernardo. ¿En qué te puedo ayudar? Bernardo deslizó una memoria portátil sobre la mesa. ¿Recuerdas cuando mencionaste que investigabas redes de fraude inmobiliario? Creo que encontré tu caso. Enrique se guardó la memoria en el bolsillo sin mirarla. ¿Qué hay aquí? Registros financieros de una organización criminal que opera en esta ciudad. Fraude inmobiliario, préstamos predatorios, lavado de dinero. Más de 15 años de operaciones, múltiples víctimas, incluida mi propia familia. Bernardo miró a Enrique a los ojos. Te estoy entregando todo. Sin condiciones, excepto una. Y es que mi hija no se vea arrastrada en esto. Tiene 12 años y ya ha pasado por suficiente. La expresión de Enrique se suavizó un poco. ¿Cómo conseguiste esta información? ¿Acaso importa? Podría importar para la cadena de custodia, pero podemos solucionar eso si la evidencia es sólida. Enrique tomó un sorbo de su café. ¿Entiendes que, si esto avanza, todos los involucrados caerán, incluidos los padres de tu esposa? Cuento con ello. Enrique asintió lentamente. Revisaré el material. Si es lo que dices que es, nos moveremos rápido. Los casos de fraude inmobiliario con tanta documentación no se presentan a menudo. ¿Qué tan rápido? Órdenes de cateo en 2 semanas, arrestos en 3. Si logramos coordinarnos con la Policía Local y la Fiscalía General de la República. Enrique se puso de pie. Hiciste lo correcto al acudir a mí. Esta gente se aprovecha de las familias. Tienen que ser detenidos. Con eso es con lo que cuento. Mientras Bernardo salía de la cafetería, su teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lucía. Llamó la abuela Margarita. ¿Quiere hablar? Le dije que no estabas disponible. Sonaba asustada. Él sonrió. Bien. Que se asuste. De vuelta en casa, Lucía estaba en la mesa de la cocina con su cuaderno abierto,
cruzando referencias de los documentos con información que había encontrado en Internet. Se había tomado la investigación como si fuera un proyecto escolar. Metódica, exhaustiva y ligeramente obsesiva. Encontré algo interesante, dijo ella cuando él entró. El grupo La Ribera no solo opera aquí. Tienen operaciones similares en otras 3 ciudades, Monterrey, Puebla y Tijuana. Diferentes nombres, diferentes empresas fantasma, pero el mismo patrón. Bernardo miró por encima de su hombro la pantalla de la computadora portátil. Había creado una hoja de cálculo mapeando las conexiones, el flujo de dinero, la red de asociados. ¿Cómo fue que tú? Registros públicos, inscripciones corporativas, transferencias de propiedades. Todo está en Internet si sabes dónde buscar. Señaló a un grupo de nombres. Y mira quién está involucrado en las 4 ciudades. Margarita y Guillermo Garza. No solo son criminales, son delincuentes del crimen organizado. Esto es más grande de lo que pensaba. Mucho más grande. Y eso significa más personas involucradas, más testigos potenciales, más maneras de acabar con ellos. Bernardo sintió una oleada de orgullo. Su hija era brillante. Y más que eso, era estratégica, cuidadosa e implacable. Los Garza no tenían idea de lo que habían desatado cuando la dejaron bajo la lluvia. Durante los siguientes 10 días, las cosas empezaron a moverse rápido. Nicolás Sánchez presentó una denuncia preliminar ante la Fiscalía General del Estado representando a 32 familias que habían sido defraudadas por el grupo La Ribera. La denuncia estaba sellada, pero inició el escrutinio oficial sobre Propiedades Garza y sus empresas asociadas. Benito Campos publicó su primer artículo, Red de Fraude Inmobiliario tiene en la mira a propietarios vulnerables. Fue un texto cuidadoso, basado en hechos y devastador. Nombró al grupo La Ribera, detalló sus métodos y entrevistó a 5 víctimas dispuestas a hablar públicamente. El artículo incluyó la cantidad de información justa de los documentos de los Garza para ser creíble, pero no demasiada como para revelar la fuente de Bernardo. La respuesta fue inmediata. 2 víctimas más llamaron a Benito en cuestión de horas. La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado diciendo que estaban revisando las acusaciones de fraude inmobiliario. Los noticieros locales retomaron la historia y los Garza entraron en pánico. Margarita llamó a Bernardo 6 veces ese día. Guillermo dejó mensajes de voz amenazando con emprender acciones legales. Rosa le envió un mensaje de texto preguntando si él estaba detrás de la noticia. Él los ignoró a todos. En su lugar, él y Lucía monitorearon la situación, siguiendo cada avance. Enrique Chávez enviaba actualizaciones por mensaje de texto. Avanzando. Múltiples dependencias interesadas. Manténganse callados. Están aterrados, observó Lucía mientras leía los comentarios en el artículo de Benito. La gente está compartiendo sus historias. Hay más víctimas. Mientras más víctimas se presenten, más fuerte se volverá el caso. Bernardo actualizó su correo electrónico. Otro mensaje de Nicolás. Ya son 47 demandantes. Más personas llaman cada hora. Esto es gigantesco. Esa tarde, alguien tocó a su puerta. Bernardo revisó la cámara de seguridad. Era una mujer joven, de 20 y tantos años, que se veía nerviosa. Abrió la puerta dejando la cadena del pasador puesta. ¿Puedo ayudarte? Mi nombre es Andrea Garza. Soy la hermana de Rosa. Miró directamente a la cámara, consciente de que estaba siendo grabada. ¿Podría pasar, por favor? Necesito hablar contigo sobre mis padres. Bernardo la estudió por un momento. Andrea siempre había sido distante, la hija menor que se había mudado a Tijuana para ir a la universidad y rara vez volvía. Rosa había mencionado que ella y Andrea no se llevaban bien, pero él nunca supo por qué. Él abrió la puerta. Tienes 5 minutos. Andrea entró, con las manos temblando levemente. Miró a su alrededor en la modesta sala de estar como si la estuviera viendo por primera vez. ¿Está Lucía aquí? Está arriba. ¿Por qué? Porque quería disculparme con ambos por no haber hablado antes. Por no haber hecho más para detenerlos. Andrea se sentó sin ser invitada. Me fui de Tijuana el día que salió el artículo de Benito Campos.
He estado esperando por años a que alguien por fin expusiera a mis padres. Bernardo permaneció de pie. ¿Por qué no lo hiciste tú misma? Porque fui una cobarde. Porque son mis padres y una parte de mí seguía esperando que cambiaran. Que yo estuviera equivocada con respecto a ellos. Sacó un sobre de su bolso. Pero no van a cambiar. Son incapaces de hacerlo. Y después de lo que le hicieron a Lucía. Negó con la cabeza, esa fue la gota que derramó el vaso. ¿Qué hay en el sobre? Más evidencia. Diferente a la que ya tienes. Yo solía trabajar en su oficina de contabilidad antes de irme a la universidad. Guardé copias de cosas que me molestaban, transacciones que no cuadraban, pagos a personas que no reconocía. En ese entonces no lo entendía todo. Pero sabía que algo andaba mal. Ella le entregó el sobre. Adentro había estados de cuenta bancarios, registros de transferencias electrónicas y notas escritas a mano con lo que parecía ser la caligrafía de Guillermo Garza. Esto es de hace 10 años, dijo Bernardo, revisando las fechas. Antes de que se volvieran sofisticados para ocultar las cosas, antes de que movieran todo al extranjero y crearan las empresas fantasma. Esto muestra el comienzo de todo. Andrea lo miró. Estoy dispuesta a testificar contra mis propios padres porque lo que le hicieron a tu familia, a todas esas familias, es pura maldad y tiene que detenerse. Lucía apareció en lo alto de las escaleras. ¿Es la tía Andrea? Sí. Andrea se puso de pie. Lucía, lamento mucho lo que te hicieron, lamento no haber estado ahí. Mira, tienes evidencia que ayudará al caso de papá. Lucía bajó las escaleras. Iba directo al grano. Sí. Bien. Entonces puedes quedarte. Lucía miró a Bernardo. Ella nos está ayudando, ¿verdad? Bernardo asintió lentamente. Parece que sí. Durante la siguiente hora, Andrea les contó todo. Cómo había visto a sus padres construir su imperio inmobiliario a través de la manipulación y el fraude. Como una vez intentó confrontarlos y le habían cortado el apoyo financiero, obligándola a pagar sola su carrera universitaria. Como Guillermo le había dicho que era débil y sentimental por preocuparse por la gente a la que lastimaban. Creí que tal vez Rosa era diferente, dijo Andrea, que tarde o temprano se enfrentaría a ellos, pero compró por completo su visión del mundo. La idea de que algunas personas simplemente son mejores, más inteligentes, más merecedoras, y todos los demás están ahí para ser utilizados. Así es exactamente como ven el mundo, confirmó Bernardo. E intentaron hacerle creer lo mismo a Lucía. Trataron de enseñarle que la compasión era debilidad. Pero no funcionó, dijo Lucía. Porque papá me enseñó algo mejor. Andrea sonrió con tristeza. Tu padre es una mejor persona que cualquiera en mi familia. Ellos también lo sabían. Por eso se esforzaron tanto en mantenerlo sometido, en hacerlo sentir pequeño. Tenían miedo de lo que él podría hacer si alguna vez se defendía. Debieron haber tenido más miedo, dijo Lucía. La mañana siguiente trajo consigo una novedad. Enrique Chávez llamó a Bernardo directamente, con voz tensa. Vamos a adelantar el cronograma. La Fiscalía General de la República quiere actuar rápido antes de que los Garza puedan destruir evidencia o huir. Las órdenes de cateo se ejecutarán mañana por la mañana. Los arrestos serán al final del día. Eso es más rápido de lo que dijiste. La evidencia es demasiado buena. Y hay presión política ahora que la historia es pública. Además, hemos identificado conexiones con el crimen organizado en otros 2 estados. Esto ya no es solo fraude inmobiliario. Es terreno de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Delitos federales. Penas de prisión graves. ¿Qué necesitas de mí? Mantente disponible. Mantén a tu hija a salvo y prepárate para que las cosas se pongan feas cuando ocurran los arrestos. Bernardo colgó y miró a Lucía. Mañana. Todo ocurrirá mañana. Ella asintió, con expresión seria. ¿Estás listo? Lo estás tú. He estado lista desde que me dejaron bajo la lluvia. Esa noche, Bernardo no pudo dormir. Seguía repasando escenarios,
contingencias, suposiciones. Rosa estaría devastada. Probablemente lo culparía para siempre, pero Lucía estaría a salvo. Las familias a las que los Garza habían destruido obtendrían justicia, y la memoria de sus padres sería honrada. Valió la pena. A las 6 de la mañana del día siguiente, su teléfono estalló de notificaciones. Benito Campos había publicado un artículo de seguimiento: Investigación Federal apunta a red de fraude inmobiliario. Citaba a fuentes anónimas confirmando órdenes de cateo e inminentes arrestos. La sección de comentarios ya se estaba llenando con más historias de víctimas. Para las 7, ya había camionetas de noticieros estacionadas afuera de la casa de la familia Garza. Para las 8, agentes federales y la policía local ejecutaron órdenes de cateo en 6 lugares: la residencia de los Garza, su oficina y 4 propiedades asociadas con sus empresas fantasma. Bernardo vio la cobertura de las noticias con Lucía, ambos estaban en silencio. En la pantalla, Margarita Garza estaba siendo escoltada fuera de su casa esposada, con su cabello perfectamente peinado ahora alborotado y el rostro pálido por la conmoción. Guillermo la seguía, con expresión de piedra y el cuerpo rígido. Esteban Díaz fue arrestado en su oficina de avalúos. Rosa Dávila fue detenida mientras mostraba una propiedad. Roberto Pérez fue sacado de su despacho de abogados. «Papá, mira». Lucía señaló la pantalla. Rosa también estaba allí, de pie en la entrada de la casa de sus padres, viendo cómo los arrestaban. Su rostro reflejaba devastación. Sonó el teléfono de Bernardo. «Rosa, ¿tú hiciste esto?» Su voz estaba a duras penas bajo control. «Tú destruiste a mi familia». «Tu familia se destruyó a sí misma, Rosa. Yo solo me aseguré de que hubiera consecuencias. Son mis padres. Irán a prisión. Sí, lo harán. Por todas las familias a las que destruyeron. Por lo que le hicieron a mis padres. Por lo que le hicieron a Lucía». Hizo una pausa. «Pudiste haber elegido algo diferente. Pudiste haber protegido a tu hija en lugar del imperio criminal de tus padres. Pero no lo hiciste». Ahora ella estaba llorando. «Te odio. Nunca te perdonaré por esto. Lo sé, pero Lucía estará a salvo, y eso es lo único que importa». Él colgó el teléfono. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. El caso federal contra el grupo La Ribera avanzó rápidamente, los fiscales presentaron evidencia contundente. La demanda colectiva de Nicolás Sánchez cobró impulso, y ahora contaba con 78 demandantes. Benito Campos siguió publicando reportajes, cada uno revelando nuevas capas de la empresa criminal de los Garza. Esteban Díaz aceptó un acuerdo de culpabilidad, accediendo a testificar contra los Garza a cambio de una sentencia reducida. Rosa Dávila hizo lo mismo. Roberto Pérez intentó pelear, pero la evidencia era demasiado sólida. Finalmente se declaró culpable para evitar ir a juicio. Margarita y Guillermo Garza rechazaron todos los acuerdos. Insistieron en que no habían hecho nada malo y en que sus prácticas comerciales eran legítimas. Su abogado trató de argumentar que Bernardo había robado la evidencia y que era inadmisible. Pero el testimonio de Andrea Garza, combinado con el extenso rastro de papeleo y las declaraciones de los testigos, hizo que el caso fuera irrefutable. La evidencia de la caja fuerte de Margarita fue declarada admisible. Los documentos pertenecían a las víctimas, no a los Garza. Y la recuperación que había hecho Lucía de los mismos pudo ser enmarcada como una recuperación de bienes robados. Era una ficción legal, pero el juez lo permitió. El juicio en sí fue relativamente rápido. La Fiscalía presentó su caso a lo largo de 3 semanas, documentando de forma metódica 15 años de fraudes. Víctima tras víctima subió al estrado, contando historias de casas perdidas, familias destruidas y vidas arruinadas por los esquemas de los Garza. Bernardo fue llamado a testificar acerca de sus padres. Le contó al tribunal sobre el orgullo de su padre por sus propiedades, sobre la muerte de su madre en aquel apretado departamento, y sobre los años de vergüenza y lucha. Miró directamente a Guillermo Garza mientras hablaba, observando cómo el rostro del hombre permanecía impasible. No fue necesario que Lucía testificara. Su edad y la naturaleza de la recolección de pruebas la protegieron, pero los fiscales se aseguraron de que el jurado supiera que los Garza habían dejado a su propia nieta bajo la lluvia durante 4 horas como castigo.
El veredicto llegó después de 2 días de deliberación. Culpables de todos los cargos. Margarita Garza, 15 años en una prisión federal. Guillermo Garza, 20 años en una prisión federal. Bernardo observó desde la galería mientras se los llevaban. Margarita estaba llorando. Su compostura finalmente se había roto. El rostro de Guillermo seguía de piedra, pero le temblaban las manos. Afuera del tribunal, los reporteros rodearon a Bernardo. Él dio una breve declaración: se ha hecho justicia para las 78 familias que los padres de mi esposa defraudaron, incluida la mía. Espero que esto envíe el mensaje de que nadie está por encima de la ley, sin importar su riqueza o estatus. Lucía estaba parada a su lado, con su mano sujeta a la de él, mirando a las cámaras con esos firmes ojos grises. Esa noche, pidieron pizza y vieron una película, acurrucados en el sofá de su modesta casa. La casa de la que los Garza se habían burlado, la vida que habían menospreciado. Era suficiente. Era más que suficiente. Papá, dijo Lucía durante los créditos, ¿qué pasa ahora? Ahora reconstruimos. El acuerdo de la demanda colectiva ayudará a las familias a las que lastimaron. Las propiedades que robaron serán devueltas o vendidas, y las ganancias se destinarán a las víctimas. Y nosotros, le apretó la mano, nosotros podremos empezar de nuevo. ¿Y qué hay de mamá? Bernardo suspiró. Rosa había sido absuelta de los cargos penales. Los fiscales determinaron que ella dependía económicamente de sus padres y que no había participado activamente en el fraude. Pero solicitó el divorcio y se mudó de vuelta a la casa de sus padres, ahora incautada, viviendo sola allí mientras los procedimientos legales determinaban su destino. Tu madre tomó sus decisiones. Ella los eligió a ellos por encima de nosotros. Pero todavía puedes verla si quieres. Sigue siendo tu madre. Lo sé, pero ella no es así. No es como nosotros. Lucía lo miró. Ella no ve el mundo con claridad. Todavía cree que la abuela y el abuelo eran buenas personas que cometieron errores. Algunas personas no pueden admitir la verdad sobre aquellos a quienes aman. Es demasiado doloroso. ¿Fue por eso que te quedaste casado con ella tanto tiempo? Bernardo sonrió con tristeza. En parte sí, y en parte porque temía que, si me iba, ellos obtendrían tu custodia y te criarían para que fueras como ellos. Él le tocó la mejilla. No podía permitir que eso pasara. Ya no tienes que preocuparte por eso. Definitivamente soy como tú. A eso es a lo que le tengo miedo, bromeó él, pero su voz era cálida. 6 meses después, se finalizó el acuerdo de la demanda colectiva. 78 familias recibieron una compensación. No fue suficiente para deshacer todo el daño, pero sí lo bastante como para ayudarlos a reconstruir sus vidas. Varias propiedades fueron devueltas a sus dueños originales, incluyendo la casa que el padre de Bernardo había construido. Bernardo la vendió de inmediato y usó las ganancias para establecer un fondo de becas a nombre de sus padres. Andrea Garza había empezado de nuevo en Tijuana, usando su testimonio y cooperación para distanciarse de los crímenes de sus padres. Ella y Bernardo mantenían una relación cordial, principalmente por el bien de Lucía. Le había enviado un regalo de cumpleaños a Lucía, un diario de cuero con una inscripción que decía, para la chica lo suficientemente valiente como para hacer lo que yo no pude. Rosa se mantuvo amargada y distante. Veía a Lucía una vez al mes en reuniones que resultaban incómodas y tensas. Nunca admitió que sus padres estaban equivocados, nunca se disculpó por elegirlos, nunca reconoció el dolor de Bernardo. El divorcio finalizó con custodia compartida, aunque Lucía pasaba el 90% de su tiempo con Bernardo. Bernardo había vuelto a trabajar, pero con un nuevo enfoque, usando su experiencia y los contactos que había hecho durante el caso. Había comenzado a dar asesorías para la Organización de Asistencia Legal de Nicolás Sánchez, ayudando a otras víctimas de fraude inmobiliario a navegar por el sistema legal. Pagaba menos que su antiguo trabajo, pero significaba algo, y Lucía prosperaba. Encontró su vocación en el trabajo de investigación, pasando horas investigando casos, conectando puntos y armando líneas de tiempo. Nicolás bromeó diciendo que algún día sería una abogada brillante. Bernardo pensaba que sería brillante en cualquier cosa que quisiera ser. Una noche, casi un año después de aquella velada lluviosa en el porche,
Lucía encontró a Bernardo en su estudio trabajando en un expediente de caso. Papá, he estado pensando. Peligroso pasatiempo. Ella puso los ojos en blanco. En serio, he estado pensando en la caja fuerte de la abuela Margarita. En cómo guardaba toda esa evidencia, creyendo que era un seguro, cuando en realidad solo era la prueba de sus crímenes. ¿Qué hay con eso? Bueno, probablemente haya otras personas como ella. Otros criminales que llevan registros meticulosos porque son arrogantes y se creen intocables. Y si alguien supiera cómo encontrar esos registros, hizo una pausa, podría haber muchas más familias que obtengan justicia. Bernardo miró a su hija, esa persona feroz, brillante y un poco aterradora que de alguna manera había ayudado a crear. ¿Estás sugiriendo que hagamos de esto un hábito? No nosotros, yo. Con el tiempo, cuando sea mayor, ella lo miró a los ojos. Me enseñaste a prestar atención, a ver patrones, a defenderme de las personas que lastiman a otros. Soy buena en esto, papá. Muy buena. Sé que lo eres. Pero es un camino difícil, enfrentarse a gente poderosa, ver lo peor de la naturaleza humana. Tú lo hiciste. Pasaste 7 años planeando cómo acabar con los Garza. 7 años de fingir ser menos de lo que eras, de ver cómo te lastimaban, solo para poder protegerme y al final obtener justicia. Ella se acercó. Yo también puedo ser paciente. Y no tengo miedo. Bernardo la estrechó en un abrazo. Sé que no lo tienes, pero yo sí. Tengo miedo de lo que este mundo le hará a alguien tan valiente e inteligente como tú. Entonces supongo que solo tendrás que seguir enseñándome cómo ser más lista y valiente. Él se rió. Trato hecho. Pero primero terminas la preparatoria. Obviamente. Se quedaron allí por un momento. Padre e hija, socios en la extraña guerra que habían librado contra la corrupción y la crueldad. Afuera, la lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez ambos estaban adentro, calientitos y a salvo. Oye, papá. La voz de Lucía se escuchó amortiguada contra su hombro. Gracias por haber vuelto a casa esa noche. Por creerme, por luchar. Siempre, prometió Bernardo. Siempre. La lluvia continuó durante toda la noche, lavando las calles. Y en una casa modesta a las afueras de la ciudad, un padre y su hija planeaban su siguiente movimiento, construyendo una vida basada no en la riqueza ni el estatus, sino en algo mucho más importante, justicia. Lealtad y el vínculo inquebrantable entre dos personas que se negaron a apartar la mirada de la oscuridad, y que en su lugar decidieron combatirla con todo lo que tenían. Los Garza habían creído que podían doblegarlos. Se habían equivocado. Y en algún lugar de una prisión federal, Margarita Garza yacía despierta, comprendiendo por fin la magnitud de su error. Había dejado a una niña bajo la lluvia. Había olvidado que esa niña era la nieta de Diego Cantú, el legado de Hortensia Cantú y la hija de Bernardo Cantú. Había olvidado que algunas personas, cuando se les presiona demasiado, no se quiebran. Incendian el mundo entero y construyen algo mejor a partir de las cenizas. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa muchísimo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.